Vamos a cambiar completamente de tema. Una investigación del Centro de Estudios Horizontal abordó el efecto de la pérdida de aprendizaje de niños, niñas y adolescentes producto de la pandemia. Un terremoto educacional, estimación de la brecha que dejó el cierre de escuelas, así se llama la investigación, que entre otras cosas concluye que la pérdida de aprendizaje afectó 3 veces más a estudiantes de establecimientos públicos que los de colegios privados pagados. Para profundizar en este estudio nos acompaña Juan José Obaj, director ejecutivo de Horizontal. Juan José, bienvenido a Canal 24 Horas, buenas tardes. Hola Andrés, buenas tardes. A ver, entremos a los números. Uno ve, hace la comparación un poco, lo decíamos en el enunciado, los resultados en aprendizaje. Ya hace un tiempo, recuerdo, bajo la administración de Raúl Figueroa, el Ministerio de Educación se entregó unos primeros números respecto al cierre del año 2021, que ya venían muy malos. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes de estos 2 años prácticamente de muchos colegios que no funcionaron en nuestro país, 71 semanas de cierre de los colegios y el efecto en aprendizajes? Así es, Andrés. Bueno, lo primero es poner en contexto el tiempo total que las escuelas en Chile estuvieron cerradas. Como tú bien mencionas, son 71 semanas, entre marzo del 2020 y noviembre del 2021, cuando el promedio OCDE fue de 36,6 semanas. O sea, el doble. El doble, y estamos en el ranking número 1 de país OCDE que tuvo más tiempo cerrada su escuela, y eso obviamente trajo consigo efectos que son brutales y que en este estudio tratamos de identificar. Lo que hacemos en el estudio es muy simple. Tomamos una estimación que hizo el Banco Mundial con el Ministerio de Educación el año 2020. En base a literatura internacional, ellos generaron una estimación de la pérdida de aprendizaje. Nosotros, por nuestro lado, pedimos datos efectivos de cierre de escuela al Mineduc y juntamos estas dos cosas. ¿Y qué encontramos? Que en promedio, durante la pandemia, se perdieron un 50% de los aprendizajes. Es decir, de 10 aprendizajes que los profesores querían entregar, los alumnos retuvieron solo 5. Y las brechas socioeconómicas son brutales. Mientras un niño del grupo socioeconómico bajo, que va a colegio municipal, perdió un 68,4% de los aprendizajes. Es decir, de 10 aprendizajes que tenía que recibir, pudo recibir solo 3. Un niño del grupo socioeconómico alto de colegio particular pagado perdió solo un 12,4% de los aprendizajes. O sea, la pandemia solo vino a exacerbar la brecha ya existente. ¿Cuáles son los conceptos o los factores que aquí se conjugan, Juan José? Puede ser el cierre, obviamente, el cierre de clases, la capacidad de las mismas familias de mantener clases online. ¿Cuáles son todos los factores que se conjugan para tener resultados, de acuerdo al estudio que ustedes ponen arriba de la mesa en la discusión, tan desoladores? Bueno, el estudio del Banco Mundial es bien elocuente en ese sentido y plantea 3 factores. El primero es la capacidad del colegio para entregar material online, o sea, qué tan capacitados están los colegios para impartir educación telemática, y ahí una vez más vemos que la brecha entre los colegios municipales y particulares pagados se exacerba, porque obviamente los particulares pagados tienen más recursos para poder hacer eso. Segundo, la capacidad de los niños y de las familias de poder conectarse, muy simple, que existe un computador en la casa, un tablet, eso obviamente en el grupo socioeconómico más bajo hay mucho menor acceso a internet, a tener un computador, tablet, etcétera. Y tercero, es la capacidad autónoma de los estudiantes para poder aprender en este ambiente. Y una vez más, los que salen más desaventajados son los alumnos más vulnerables. Aquí la pregunta parece lógica, Juan José. A ver, te lo hago en 2 partes. ¿Se puede recuperar lo perdido? Y lo segundo, en este contexto que hemos visto el aumento de la violencia escolar, aquí hemos conversado con alcaldes, con psicólogos, psiquiatras, expertos en bullying, dicen, primero fijémonos o habilitemos el aula para que sea un lugar seguro, que bajemos la violencia y después nos preocupamos de recuperar lo perdido, vemos el tema más académico. En este contexto, ¿se puede recuperar lo perdido en aprendizaje? Nosotros creemos que sí, o sea, efectivamente creemos que se puede caminar y mascar chicle a la vez. Tenemos que avanzar en cerrar las brechas socioemocionales y al mismo tiempo cerrar las brechas académicas. Y para eso nosotros en el estudio proponemos 7 propuestas bien concretas. La primera es que aquí tiene que haber una decisión política y esto tiene que ser una prioridad país. Como el título del estudio lo dice, nosotros creemos que esto es un terremoto. Y cuando hay un terremoto se genera una pérdida brutal y un daño brutal, hay que hacerse cargo como país. Para eso que se primero nomine un delegado presidencial con amplias facultades administrativas y políticas. Segundo, que se alleguen recursos. Nosotros estamos proponiendo al menos 1% del PIB, eso es alrededor de 3.000 millones de dólares. Recordemos que solo en IFE gastamos 3.000 millones mensuales. Y podría ser similar, por ejemplo, al paquete de ayudas económicas que presentó la semana pasada el gobierno, como de ese monto estamos hablando. Así es, así es. O sea, nosotros pusimos un monto sobre la mesa, obviamente aquí tienen que venir los técnicos y definir bien cuál es ese, pero los recursos están y nosotros creemos que las prioridades tienen que estar ahí. Por eso nos llama mucho la atención cuando vemos propuestas del gobierno que van en la dirección de allegar más recursos a la educación superior, por ejemplo, con la condonación del CAE. Eso en total son 15.000 millones de dólares, versus gastar los recursos aquí, donde de verdad los necesitamos.
para básicamente disminuir las brechas que generó la pandemia. Y en el término dentro del aula, ¿cómo se recupera, Juan José? Porque eso ya es otro tema. O sea, ya tenemos dificultades los mismos niños, lo conversamos previo a la entrevista, situaciones que uno le toca ver en el día a día, en diferentes instancias sociales de todo tipo, las dificultades que están teniendo los niños hoy día para, en buen chino, enchufarse en las clases, entrar, estar en jornada completa. ¿Cómo eso se va encarrilando en un escenario complejo? Añadido lo que yo te mencionaba antes, el tema de la violencia escolar, cómo las salas de clase en los colegios hoy día están mucho más complejos. Así es. Bueno, ahí yo creo que los expertos en educación tienen que tomar la palabra y ver cómo lo hacemos, pero nosotros sí en el estudio levantamos un punto que creemos muy importante, la importancia de retomar las pruebas estandarizadas, llámese CIMSE u otra herramienta que permita, por ejemplo, en el caso que tú mencionas, identificar cuáles son los aspectos socioemocionales que tienen más problemas en nuestros niños. Y medir es muy importante no porque sea un fin en sí mismo, sino porque aquí, como cualquier enfermedad, cuando tenemos fiebre, necesitamos usar un termómetro para identificar cuánta fiebre tenemos y de esa manera tratar la enfermedad. Aquí es lo mismo. Si no tenemos un termómetro, en este caso las pruebas estandarizadas, no sabemos cuál es la real magnitud de la brecha y a dónde llegar los recursos que necesitamos. La semana pasada, justo en el lugar que estabas tú, conversamos con Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores de la región metropolitana, y decía exactamente lo contrario. Decía, aquí hay que evitar este año las pruebas estandarizadas, no hay que hacer el CIMSE, no sé, ninguna de las pruebas, porque hay que apuntar netamente a lo emocional y recuperar. Este año nada de pruebas CIMSE. Bueno, nosotros ahí diferimos del Colegio de Profesores. Es parte de tener toda la discusión y todos los ámbitos, los focos, intentar ponerlos ahí arriba de la mesa. Tal cual, tal cual. Y vuelvo a repetir, las herramientas de medición no son un fin en sí mismo. ¿Ya? Las necesitamos para poder llegar de mejor manera a nuestras comunidades educativas, a los niños más desventajados, y la única manera de poder hacer eficientemente ese trabajo y a llegar los recursos donde se necesitan es medir e identificar dónde están las brechas, tanto socioemocionales como de aprendizaje. ¿Cómo evalúan ustedes desde Horizontal las palabras del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que generaron harta polémica respecto a la equivocación de la suspensión de clase el periodo de tiempo que estuvo suspendida? Bueno, nosotros valoramos que efectivamente haya ese mea culpa por parte del ministro. Efectivamente, los datos hablan por sí solos. 71 semanas cerradas nuestras escuelas, que nos ubican en el lugar número 1 OCDE en comparación con el promedio de 36,6. O sea, claramente aquí hay un daño que si no nos hacemos cargo va a ser irreversible. ¿Ustedes pudieron quizás distinguir qué tipo de aprendizaje se ha visto más dañado que otro? Yo recuerdo cuando el ministro Raúl Figueroa el año pasado, en el cierre del año, entregaron un balance respecto a los aprendizajes, hacían la distinción entre matemática, entre ciencias, entre lenguaje. ¿Se puede distinguir dónde quizás hay un mayor daño o carencia de aprendizaje, Juan José? Nosotros creemos que ese es el paso siguiente. Ya, como yo te decía más antes, cualitativo. O sea, lo que se necesita para saber eso son pruebas estandarizadas a nivel nacional y poder comparar cuál es la situación real de nuestros niños. Lo que quiere poner de manifiesto este estudio es que con las pocas herramientas disponibles, en este caso una simulación del Banco Mundial en conjunto con el Mineduc, más los datos efectivos de cierre de escuela, nosotros levantamos este tema y en el fondo el paso siguiente que viene ahora es que sea una prioridad nacional, que haya apoyo político, que haya apoyo desde el punto de vista de los recursos fiscales y generar esas mediciones para poder saber efectivamente cuáles son las verdaderas brechas. ¿Están de acuerdo ustedes con los nuevos protocolos que ha puesto la autoridad en materia sanitaria en los colegios? Por ejemplo, a partir de esta semana, 14 es el jueves, por ejemplo, los colegios se van a poder usar o dejar de usar mascarillas en los recreos. ¿Es una buena instancia? ¿Es un buen momento? No de lo sanitario, obviamente desde lo educacional, ¿eso va a distender un poco el aula, crees tú? Mira, nosotros creemos que lo importante es que los colegios se mantengan abiertos con todos los protocolos sanitarios correspondientes. Y ahí es la autoridad sanitaria la que tiene que definir esos protocolos. Pero tiene que haber una decisión política de todos los actores, de las comunidades educativas, de las familias, para mantener abiertos los colegios. Nosotros creemos que en los colegios no solamente se imparten aprendizaje, sino que también es un espacio para el desarrollo socioemocional de los niños. Recordemos que en los colegios se entregan muchas prestaciones sociales, las becas de alimentación, etcétera. Por lo tanto, nosotros creemos que la decisión tiene que estar en mantener los colegios abiertos, manteniendo siempre los protocolos sanitarios. Juan José, ¿podemos profundizar en esta figura del delegado presidencial que, como ustedes lo mencionan, en concepto de terremoto, siempre los terremotos se concentra todo en una persona que al final es la que distribuye, obviamente, recursos, todo tipo de temas? ¿Qué significa un delegado presidencial en materia educacional? Porque uno podría decir, a ver, le puede hacer sombra al mismo ministro de Educación.
Bueno, yo creo que la creación de un delegado presidencial, que puede ser eventualmente el mismo ministro de Educación, lo importante es que da una señal política de que dentro de la agenda del gobierno esta es una prioridad de máxima importancia. Por lo tanto, nosotros creemos que obviamente ese delegado no tiene que ser solo una figura de papel, sino que tiene que tener atribuciones, puede estar a cargo de esta unidad de recuperación de la pandemia que nosotros hemos propuesto que se crea dentro del Mineduc, que tenga recursos y que a la cabeza esté este delegado. Pero obviamente tiene que tener las potestades y las atribuciones necesarias para poder hacer bien su trabajo. Por último, Juan José, ¿ustedes han podido, o quizás como yo te lo preguntaba antes, en términos de asignatura o cierto tipo de conocimientos, se han visto más dañados u otros en términos geográficos del país? ¿Se podría hablar de que hay un mayor daño, no sé, zona norte, centro, centro-sur, sur, o todavía eso no está cualificado? No, eso es parte del seguimiento del estudio que tenemos que hacer. Como yo te decía, nosotros recolectamos data muy significativa y muy relevante de todo el cierre de los 11.000 establecimientos, cuánto tiempo estuvieron cerrados, y en el futuro podríamos tener ese tipo de información. Obviamente yo creo que los resultados nuevamente nos van a arrojar que los colegios más vulnerables son los que tuvieron el peor impacto en la pandemia. Juan José Obaj, director ejecutivo de Horizontal, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias, Andrés.